Before my presentation, I'd like to express my gratitude to University Mayor for the very nice invitation and the chances to attend the Congress. Esta invitación y la posibilidad de participar en esta conferencia. And congratulate to the Y very quisiera organized felicitarlos por una conferencia muy bien organizada y muy exitosa. Para mí es un placer referirme hoy a nombre del grupo de trabajo que trabajó sobre el tema de recibos de almacenes generales de depósitos electrónicos. Esto fue encabezado por el distinguido profesor Boris Kosolchik, y se refirió a al tema de los recibos de almacenes generales de depósito electrónicos. Mi resumen va a ser en tres partes. En primer lugar, la práctica reciente de estos recibos, y en segundo lugar, los problemas que identificamos, y en tercer lugar, las reflexiones sobre estos principios uniformes. Vamos a pasar a la primera parte entonces. Vamos a ver el sistema unificado de recibos electrónicos de almacenes. La ley y el artículo 7 de esa ley señala que una persona que posee un recibo de un almacén con endoso puede contar con mayores derechos que el anterior tenedor de esos recibos. Los bienes de los documentos negociables protegen a quien hace la transferencia de cualquier reclamo. Los documentos entonces entregan derechos o proporcionan derechos de posesión. Y en segundo lugar, esta es una especie de guía documentaria y por lo tanto los derechos están señalados en el mismo documento. Por ejemplo, la descripción de los bienes señala ahí que son 50 toneladas de bienes, entonces hay que almacenar 50 toneladas de bienes. Es una especie de evidencia concluyente y por lo tanto, bajo el artículo 7-202 del UCC, el formulario de la bodega emitido por una autoridad es un instrumento negociable. Es decir, es una promesa incondicional. Una promesa incondicional de otorgar algo. Es esa entonces una evidencia concluyente en ese sentido. Y conforme al artículo 7 del UCC, el registro privado tiene que competir con el público. Entonces, el comercio actual y futuro de los productos agrícolas tienen o deben depender en lo que está en estos almacenes. Analizamos entonces estos recibos de bodega o de almacenes en México. En México, la ley solo existe para los recibos tradicionales en papel, no para los electrónicos. Y por lo tanto, en México, el recibo de bodega o de almacén
es un and also a título de propiedad. So whether it is negotiable or not, still remain to discuss. Y por lo tanto todavía debemos de And discutir maybe más si acaso es negociable o no. Mexico could have in connection with Colombia law. And last, to recognize Y government también tenemos and que the other layer, esto se prepara en conexión con determining the distance of la the legislación colombiana. Y tenemos que reconocer el documento de título y el registro. Chinese products. Ahora vamos a pasar al sistema So in chino. China, En China there are rules, regulations, existen reglas, regulaciones en el derecho contractual, en la ley de valores relacionada con los recibos de bodegas o almacenes, y esto no se aplica a los recibos electrónicos, al igual que en México. Pero en la práctica jurídica de China hay ciertas cosas que están sucediendo. El recibo electrónico es un documento de título y no solo un certificado de derechos reales, sino que también un certificado de los derechos and electronic warehouse receipts. de quienes otorgan el It's crédito. not forcible. It is not legally forcible. Y no se requiere legalmente la transferencia de un recibo de bodega electrónico Let's just endosado. industrial regulation, which is named China e-commerce, a model regulation for warehouse. Y esto conforme a la regulación modelo para el comercio con recibos de bodega. Y conforme al artículo 387 del derecho contractual, la transferencia de los recibos de bodegas o almacenes tiene que realizarse de forma tal de que el depositante o el titular debe endosar el recibo y el bodeguero, por así decirlo, tiene que sellar o firmar el recibo. Esa es la forma en que se opera. La segunda parte, los problemas o los temas que deben ser identificados. El primer tema es el estatus legal de los recibos electrónicos. No es algo que esté definitivamente establecido en las legislaciones actuales. Por ejemplo, el documento de título, su negociabilidad, etc. El segundo problema o tema es la legalidad de los recibos electrónicos. Es dudoso. No existen reglas o leyes definitivas para establecer estos recibos y además al estar sellado o firmado por el bodeguero, esto hace que sean menos negociables. Además, nosotros discutimos este tema durante muchísimo tiempo, y es la capacidad de asignar versus la capacidad de negociar. Debido a que algunas veces las personas no pueden diferenciar entre estas dos cosas, creo que en cuanto a la capacidad de negociación, ahí el titular final, los derechos del titular actual prevalecen por encima del titular anterior. Y en cuanto a la asignabilidad, ambos poseen los mismos derechos. Esa es la diferencia. En Estados Unidos, el registro privado debe competir con el registro público. Entonces,
y creo que algo parecido sucede en otros países. Entonces, ¿cómo regular las reglas para un modelo cerrado y para un modelo público de registro electrónico resulta ser muy importante? En términos generales, podemos señalar que hay una escasez de legislación que se podría aplicar a estos recibos electrónicos. Pasamos entonces a la última parte, reflexiones sobre los principios uniformes. Nosotros reflexionamos en torno a las siguientes propuestas y principios. En primer lugar, tenemos que acelerar la legislación sobre los recibos electrónicos en base a la ley modelo de comercio electrónico de UNCITRAL. Y en segundo lugar, ratificar el principio del documento de título de los recibos electrónicos en esta legislación futura y también ratificar el principio de la negociabilidad de estos recibos electrónicos y también ratificar el principio de endoso de los recibos de bodegas, y también es importante que en la legislación futura se ratifique el principio del procedimiento para la transferencia de los recibos electrónicos y los procedimientos para establecer los derechos de estos recibos electrónicos. Ese es mi resumen para el tema de recibos de almacenes o bodegas generales de depósito electrónicos. Thank you all.